Dios les bendiga. Saluda a tu hermano, dile Dios te bendiga. Regálale una sonrisa. Dile, ¿te ves bien? Dile, ¿te ves bien? You look good. Amén. Praise God. Quiero invitarte a que abras tus Biblias. I want to invite you to open your Bibles En Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Matthew chapter 5. Y vamos a leer un versículo, el versículo 6. We're going to read verse 6. Cuando estés ahí, puedes decir amén. When you're there, if we can get an amen. Cuando están listos, How many of you are ready? pónganme el tiempo, Isaac. If you can put the time for me. Mateo capítulo 5, versículo 6 dice de la siguiente manera: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Léelo conmigo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bendito Padre Celestial, te doy gracias Give you thanks por lo bueno y maravilloso que tú eres for the good and righteousness that you are en esta mañana sobre nuestras vidas. in this morning over our Gracias lives. por tu presencia. Thank you for your presence. Gracias por tocarnos con ella. Thank you for touching us with it. Y ahora te pedimos, Padre Celestial, And now we ask you, que de Father la God, forma en que te alabamos y te exaltamos, at the form that we praise you, que tu presencia pueda ser derramada sobre nosotros a través de la palabra. that your presence may come over us over in this word. Y esta palabra pueda ser entendible. And this word may be understood Haz mi persona que sea entendible as in my person, para que pueda transmitir tu palabra. so that I'd be able to transmit your word. En el nombre de Cristo Jesús, In the name of Jesus te doy Christ, gracias. we give you thanks. Amén. Amen. Puedes tomar asiento. Hace una semana atrás, About a week ago, el Señor me despertó con este pasaje de la palabra. the Lord woke me up with this passage of this word. Estaba yo ya para despertar I was getting ready to wake up, y hay ocasiones que me quedo en la cama and there's times when I stay in bed, solamente pensando, meditando, only thinking, meditating, dándole gracias a Dios por el día que tengo. thanking God for this day that I have. Y escuché claramente de parte de Dios este pasaje de la Escritura. And I heard this word clearly from this passage. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, porque ellos serán saciados. for they will be satisfied. Y esta tarde quiero transmitirte en este tema. And this afternoon, I want to transmit this to you. De hecho, le puse como tema hambre y sed I even put the title as Hunger and Thirst, de ser quien Dios quiere que seas. of who God wants you to be. Repítelo conmigo. Repeat it with me. Hambre y sed Hunger and thirst de ser quien Dios quiere que yo sea. to be who God wants me to be. El libro de Mateo The book of Matthew es el primer libro del Nuevo Testamento. is the first book of the New Testament. Es el primer libro que encontramos después de 400 años de silencio. It's the first book we find after 400 years of silence. Y le llamamos el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. And we call it the New Pact of the New Testament. Este libro es la primera versión de los 4 evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento. This book is the first version of the 4 Gospels that we find in the New Testament. Y viene de la pluma del apóstol que lleva el mismo nombre, And it comes under the same name of the person who has the same name, apóstol Mateo. Apostle Matthew. Y es bajo la impresión o la inspiración del Espíritu Santo. And it was with the impression of the Holy Spirit. Quiero que entiendas que Mateo era judío, Matthew was a Jewish man, de oficio publicano.
by trade a publican, es decir, un cobrador de impuestos. that is to say, a tax collector. Y estaba a sueldo de los romanos. And he was under the ruling of the Romans. Por este oficio, de cierta manera, era odiado por sus propios conciudadanos, And he was actually hated by his own people, los israelitas. the Israelites. ¿Te imaginas una persona que le cobra los impuestos, Can you imagine someone who charges taxes, que es pagado por un pueblo que los ha oprimido? that's being paid by a people who are being oppressed? Ese era Mateo. That was Matthew. Era sueldo, era pagado por los romanos para cobrarle a su propia gente. He was paid by the Romans to charge his own people. Y un día Jesús, quiero que pongas esta imagen en tu mente. Un día caminando Jesús One day, Jesus was walking. Put this image in your head. pasa por su despacho, Passes por su by him, oficina, by his office, por donde él cobraba impuestos. from where he charged Y solamente taxes. le dice Jesús, sígueme. And he only told him, "Follow me." Y Mateo dejó completamente todo. And Matthew left everything. Yo no sé si estaba haciéndole las taxas a alguien en ese momento. I don't know if he was doing the taxes for someone. Simplemente dejó todo y decidió seguir a Jesucristo He simply left everything and followed Jesus, por solamente el llamado que le hizo Jesús. solely for the call that Jesus made Y to him. llegó a ser uno de los 12 discípulos de Jesucristo, And he ended up being one of the 12 disciples of Jesus, siendo así uno de los que a primera vista pudo disfrutar del ministerio de Jesús. he was one of the first ones who was able to enjoy the ministry of Jesus. Hoy te vas a dar cuenta que mis datos no sirven de nada. Eso que le iba a decir, estamos mal. Hoy se dio cuenta que no sé escribir un No, mensaje. hermano, estamos mal. Y Mateo es uno de los discípulos de Jesús, And Matthew is a disciple of Jesus, siendo un testigo ocular de todos los milagros de Jesús. being a testimony of all the miracles that Jesus did. Y la redacción que hace Mateo de este libro And the point that Matthew makes in this book es lo que esperarías exactamente de una persona is exactly what you would expect from someone, que le interesa la contabilidad, that he's interested in accountability, que le interesa lo que tiene que ver con registrar la contabilidad. that someone who is interested with registering the accountability. Porque cuando tú lees el libro de Mateo, Because when you read the book of Matthew, te das cuenta que tiene una redacción tan, casi lo puedo decir, perfecta. it almost has a perfect reaction, Una traducción casi muy particular y muy hermosa. it has a very specific translation that's very beautiful. Porque el interés de Mateo era la contabilidad. Because what Matthew was interested in was accountability. Como recaudador de impuestos, él tenía que tener la habilidad Like a tax collector, he needed to have de poder escribir rápidamente to be able to write quickly y de poder registrar casi palabra por palabra. and almost be able to write word for word. Tenía una habilidad de escribir casi, como se puede decir, taquigráficamente. Almost be able to write Muy literal lo que estaba escuchando. very literal of what he was hearing. Y esta facilidad de poder registrar las palabras así de las personas, And this ability to be able to write the words of people, casi palabra por palabra, almost word for word, esta habilidad significa que Mateo se pudo transmitir casi las palabras literales de Jesús. that means that he was able to pretty much do word for word of what Jesus said. No solamente están inspiradas por el Espíritu Santo, Not only are they inspired by the Holy Spirit, pero la habilidad que él tenía de poder registrar todo lo que escuchaba but the ability to write everything that he was hearing nos da la riqueza de poder encontrar el libro de Mateo cosas muy interesantes. gives us the ability to find all the miracles in the book of Matthew. Muy importantes ellos. Very important were Por they. ejemplo, el Sermón del Monte, For example, the Sermon on the Mount, donde acabamos de leer la escritura. where we just read the verse. Tal como está registrado en estos capítulos, Like it's written down in these chapters, del 5 al 7, from 5 to 6, es el Sermón del Monte. is a Sermon on the Mount.
Y se puede decir que son palabras literales casi de Jesucristo. And we can almost say that it's almost word for word of what Jesus said. Porque Jesucristo se para después de haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Because Jesus stands up after being blessed with the Holy Spirit, Bautizado, baptized by the Holy Spirit. baptized by the Holy Spirit. Y después de ir al monte, And after going to the mount, Él viene y sube, ve que la gente lo está siguiendo he gets up there and sees people are following por him los milagros que está haciendo. for the miracles that he's doing. Nunca habían visto a una persona que hiciera tantos milagros. No one, they had never seen a man to do that much miracles. Nunca habían visto a una persona que hablara con tal autoridad. They've never seen a man talk with such authority. Y cuando Jesús ve que las multitudes lo están siguiendo, And when he saw that the multitudes were following him, Él intencionalmente los lleva a una colina, a una montaña. he intentionally leads them to a mountain. Y los lleva a esa montaña And he leads them to that mountain porque para el pueblo de Israel era interesante lo que ocurría en las montañas o en los montes. because for the Jewish people, it was interesting for them what happens on the mountains. En una montaña, en un monte, Dios le mandó a Abraham a sacrificar a Isaac. On a mountain, God sent Abraham to sacrifice Isaac. En un monte, Dios trató con Moisés y le dio las tablas de los 10 mandamientos. On a mountain, God gave the 10 commandments to Moses. En un monte, en el monte Carmelo, On the Mount of Carmel, Dios se reveló mostrándose a sí mismo el Dios que él era. God showed them what God he truly is. Por eso te digo que no es una coincidencia That's why I tell you that it's not a coincidence que Jesús lleve al pueblo que lo va siguiendo that God takes his people a una montaña, to a mountain, a un monte. to a mount. Y ahí está registrado el sermón más hermoso de toda la historia. And there is registered the most beautiful sermon. Nosotros aquí predicamos de 50 a una hora. We here preach for minutes to 1 hour. Y cuando me toca a mí de 50 a una hora 20. And when it's me, it's 50 to 40. Pero hoy voy a hacer lo posible por terminar en el tiempo. But I'll try my best to finish in time. ¿Te imaginas un sermón Can you imagine a sermon? y todos ahí sentados escuchando al maestro de maestros? Everyone there sitting and listening to the teacher of teachers. Y él venía para enseñarles algo que ellos habían entendido. And he came there to show them something that they understood. Porque el capítulo 5 junto con los siguientes dos Because chapter 5 with the following 2 chapters forman parte de lo que se llama el Sermón del Monte. form up what they call the Sermon on the Mount. El discurso más largo The the longest word y más completo que registra la palabra de Dios. and most complete word that comes Como from salidos Jesus, de la misma boca de Jesucristo. coming out the same mouth of Jesus Christ. Por eso te digo que el libro de Mateo es muy interesante y es muy rico. So I'm telling you that the word of Matthew is very rich and it's very Y beautiful. la intención de Jesús ahí en el monte And the intention of Jesus on that era mount, poder ahondar en los fundamentos que ellos mismos ya conocían. it was to let them know of the foundations that they already knew of. Ellos actuaban de una forma en la cual parecía que los conocían. He acted in a way that he almost knew them. A already. ojos de los demás parecía que estaban caminando y obrando de forma correcta. In front of everyone else's eyes, they thought they were walking right. Pero Jesús conocía las intenciones del corazón. But Jesus knew the intentions of Y the heart. Jesús podía ver mucho más allá de lo que ellos mismos podían ver. And he could see way more over there for what they could see. Y Jesús comienza este sermón And Jesus starts the sermon con bendiciones. with blessings Porque Él vino a bendecir a la humanidad. because he came to bless all of humanity. Hechos capítulo 3, versículo 26 declara, lo ha enviado el Padre para bendecirnos. God has sent him to bless us. Él comienza sus enseñanzas diciéndoles He starts his word saying que son doblemente bendecidos. that you're twice as blessed. A los que no solo saben lo que Dios pide de ellos, Not only
does he know what God asks of them? No solo aquellos que entienden la palabra de Dios, Not only those who understand the word of God, sino que son doblemente bendecidos that they're twice as blessed cuando la practican. Y en ese contexto está esta escritura que leímos. when they put it into practice. And that says this word that we're reading. Y por eso Mateo, en la versión, el versículo que leímos, That's why the verse that we read in Matthew, él empieza diciéndoles desde el principio, he starts telling them since the beginning, bienaventurados los pobres en espíritu. blessed are those poor in spirit, Y luego bienaventurados los que lloran. and also those who cry. Bienaventurados los mansos. Blessed are those Meekness. meekness, who, blessed are those who in meekness. Y el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. And those who thirst and hunger for justice. La palabra bienaventurado, The word beatitud, beatitude. Okay, beatitude. la palabra bienaventurado, The word beatitude que tiene, no solamente es ser bendecido. does not only mean to be blessed. Cuando nosotros decimos bendecido, When we say blessed, literalmente estamos hablando bien de una persona. we are actually speaking good of someone, Porque bendecido quiere decir bien decir de alguien. because it means to say good unto someone. Pero cuando dice aquí bienaventurado o bendecido, But when it says beatitude or blessed, tiene que ver con una persona que no es bendecido humanamente, it has to do with someone who's not blessed humanamente o terrenal, through this earth, sino que es bendecido de parte de Dios. that they are blessed from God. Y muchas personas interpretan este pasaje que acabo de leer, And a lot of people interpret this passage that I just read, que son bienaventurados o bendecidos blessed or beatitude, los que sufren una opresión en sus vidas, is someone who suffers oppression in que their life, sufren violencia that suffer violence o cualquier otro tipo de injusticia. or whatever type of injustice. Y cuando están en una injusticia, And when they are in an injustice, ellos traen su causa a Dios they bring their cause to God con plena confianza de que en el tiempo perfecto de Dios with confidence that in the perfect timing of God, serán vindicados, serán recompensados. they will be vindicated. Pero el punto principal de las bienaventuranzas But the purpose of the beatitudes, va mucho más allá de bendiciones meramente sociales. it goes beyond just the social Por aspects. eso cuando tú lees bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, That's why it says, blessed are those who thirst and hunger for justice. no tiene que ver con una persona que está sufriendo opresión It doesn't have to do with the person who's suffering from oppression o que está sufriendo injusticia en su vida. or suffering from injustice in their life. Va mucho más allá de lo que tú y yo podemos comprender. It goes way beyond what you and I can understand. Justicia no es una actitud moral, Justice is not a attitude, a moral attitude. tampoco es una posición filosófica Also, it's not a philosophical o una idea que position tenemos en nuestra mente. or an idea that's in our heads. Justicia es una relación con Dios. Justice is a relationship with God. Righteousness Righteousness. es una relación correcta con Dios. Righteousness is a relationship with God. Por eso cuando Jesús se para y les dice esta escritura, That's why when Jesus stands up and tells them this verse, es importante que nosotros entendamos it's important for us to understand. que no tiene que ver con justicia, It doesn't have to do with justice, sino con una actitud correcta del hombre hacia Dios, righteousness, it has to do with righteousness. una actitud correcta con Dios. It has to do with the right attitude with God. El cristiano, la iglesia cristiana, The Christian church se diferencia de todas las demás religiones del mundo. is different from any other religion in the world. Tú puedes mirar y puedes estudiar todas las religiones del mundo You can study any of the religions of the world, y tú te vas a dar cuenta que la mayoría de ellas and you can tell that the majority of them tratan de
justificarse con sus hechos y con sus obras. They try to justify their beliefs. Tratan de ponerse a cuentas con Dios por lo que ellos hacen. They try to put account with their gods of what they do. Ellos van y confiesan sus pecados They go and they confess their sins, y después les ponen una penitencia, and then they put a punishment, punishment. y les Punishment. dicen, haz esto, tantos de estos. They say, do this number, Y entonces vas a ser perdonado. and then you will be forgiven. Pero no, esa no es la justicia que Dios habla, que Jesús habla en esta escritura, But that's not the justice that God talks about. sino que habla de una justicia, una posición correcta del hombre con Dios. It talks about a righteousness that a man has towards God. Nada de lo que tú y yo hagamos Nothing that you and I do nos podrá poner bien o a cuentas con Dios. can put us right in front of God. La iglesia lavada con la sangre de Cristo The church is washed with the blood of Jesus. enseña que no hay justo, It says that there is no righteousness, ni uno solo. not anyone, Y la Biblia enseña muy claro esto. and the Bible shows this very clearly. En Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12. Romans 3, del 10 to 12, dice lo siguiente. It says the following. Ahí lo van a poner quizás las dos versiones. They'll probably put both versions up. Como está escrito, How it is written, no hay justo ni a un uno. there is not one righteous one to another. No hay quien entienda, There's no one who understands. no hay quien busque a Dios. There's no one who looks for Todos God. se desviaron a una, se hicieron inútiles. Everyone got lost and they got dumb. No hay quien haga lo bueno. There's no one who does right, No hay ni siquiera uno. not even one. Pablo dice, como está escrito. Pablo says how it is written, Porque no solamente es una teología del Nuevo Testamento, because it's not only a idea of the New Testament, sino que está por toda la Biblia. but it is in the whole Bible. Lo encontramos en el Salmo 14, We find it in Psalms 14. lo encontramos en el Salmo 54. We find it in Psalms 54. No es algo solamente del Nuevo Testamento, It's not only part of the New Testament, sino que es algo que la Biblia lo enseña por todo ella. it shows us throughout the whole Bible. No hay ni un solo justo. There's not one righteous. Así que no hay nada de lo que tú y yo podamos hacer So there's not anything that you and I can do para poder corregir nuestra posición delante de Dios. to be able to correct our position in front of God. Cuando yo te digo que el cristianismo se diferencia When I tell you that Christianity is different, y que la definición de justicia es diferente a las distintas religiones that the term righteousness is different from any other religion, que existen y en su gran mayoría todas buscan and in the whole, everyone looks for justificarse a sí mismos a través de sus ritos to justify their own actions y de costumbres que ellos practican. and their customs that they practice. De esa manera ellos se creen que están justos delante de Dios. Therefore, they think that they are righteous in front of God. Esa es la palabra, righteousness. Righteous. Cuando hablamos de justicia, When we talk about righteousness, como nosotros lo podemos definir, like the way that we can define it, ¿no te estoy aburriendo? I'm not boring you. Nomás dos me contestaron, los demás están aburridos. The rest of you are bored. Cuando nosotros tratamos de definir justicia, When we try to define righteousness, nosotros tenemos en nuestra mente, we have in our mind, quizás por algo que hemos visto en nuestro tiempo, maybe because of something that we've seen in our time, y cuando tú buscas la palabra justicia and when you look for the word righteousness, y buscas una imagen, you look for an image. tú vas a encontrar que la mayoría de las veces You'll see that most of the time, la justicia está representada por una balanza. that righteousness is represented in a balance. Una balanza que tiene dos tipos de canastas. A scale that has two different baskets. De hecho, hay quienes le llaman Lady Justice, There are some that call it Lady Justice, la dama de la justicia. the Lady of Justice.
y está representada una mujer con una balanza en su mano And it's represented by a woman with a scale in her hands y con una venda en sus ojos, and a band across her eyes, significando que la justicia es ciega para los dos lados. saying that justice is blind for both sides. Eso pudiéramos hoy entrar en un debate, We can enter a debate on that today, pero el tiempo no nos va a dar. but the time we do not have. Pero la mayoría de las veces tenemos esta imagen en nuestra mente. But most of the time we have this image in our head. Y quiero que pongas esto en perspectiva. I want you to put this into perspective, Teniendo esta imagen en nuestra mente. having this image in our head. Es como cuando hablamos de justicia delante de Dios, Like when we talk about justice in front of God, que sería la palabra righteousness. that would be the word righteousness. Cuando ponemos esto en perspectiva delante de Dios, When we put this into perspective in front of God, lo pudiéramos ver de esta manera. we can look at it in this form. El Padre Dios Our Father God en un lado de la balanza is on one side of the scale, y el hombre, literalmente el hombre en sus fuerzas, and man in his own works, en sus propias obras, in his own labor, en sus propios ritos y costumbres, in his own customs and what he's used to, tratando de estar bien delante de Dios. trying to be right in front of God. ¿Te imaginas esa balanza? Can you imagine that scale? Yo, I, en mis propias fuerzas, en mi propia justicia, in my own works, in my own righteousness, y Dios el perfecto, and God, who is perfect, el santo. the most holy. ¿Para dónde crees que se va a ir esa balanza? Where do you think that scale is going to go? A ver, ¿cuántos usaron una basculita de esas cuando eran niños? How many of you used that when you were a kid? ¿Para dónde se va a ir esa balanza? Where is that scale going to go? Voy a estar literalmente, Dios, donde debe de estar. Y yo totalmente lejos de poder alcanzar su justicia. God is going to be where he's going to be, and I'm going to be as far from his righteousness as I could be. Y eso es como el hombre o las religiones del mundo tratan de poner la justicia. And that's how religions of the world try to put righteousness, Tratando de igualarse a Dios o estar bien con Dios trying to be the same as God, or be right por nuestras obras, with our works, por lo que nosotros hacemos. by what we do. Y por eso And that's why That's why Christianity es totalmente opuesto is completely a todas las religiones del mundo. different than any of the other religions of Te the world. pudiera mencionar varias. I can mention to you many. El hinduismo dice The Hinduism says que existe el karma that karma exists. y que ellos tienen esta posición en cuanto a esto. They have the position towards that. Y ellos dicen que si tú no practicas bien cosas buenas, If you don't practice good things, y algunos de ustedes como cristianos usan esa palabra, no es que el karma, and many of you as Christians use that word, karma, ya se te va a regresar el karma. you're going to get your karma in return. Eso no es bíblico. That's not biblical. Lo que es bíblico es todo lo que el hombre sembrare, What is biblical is everything that you will sow, eso también cosechará. you will also reap. Pero el hinduismo dice But Hinduism says que si tú haces las cosas bien, if you do good works, el día que muere la persona, the day that person dies, dependiendo si hizo buen karma, if they did good karma, ya no reencarna. he will not reincarnate. Pero si hizo mal karma, But if he did bad karma, como castigo nace en un perro, like when they punish a dog, vuelve a reencarnar. he will reincarnate. Y esa es donde ellos se paran, And that's where they stand on. diciendo que el karma es el que va a dictaminar And that karma will dictate si la persona
vuelve a reencarnar o no vuelve a reencarnar y va al descanso. if the person will reincarnate or they will go to a rest. Ahora, lo que es lo que es musulmán y todas estas ramas de religiones Now, for the Muslims and all the other que religions son similares en esa parte de la tierra, that are similar in that part of the land, ellos creen they believe que ellos tienen que obrar bien. that they think that they have to do good works. Ellos tienen que esforzarse para hacer buenas obras. They have to work to do good deeds. Pero que si ellos hacen bien But if they do good, y quedan cortos and they fall short cuando ellos mueren, when they die, Alá les da otras 10 obras que pueden multiplicarse por las que ellos hicieron. Allah gives them 10 other works that they can multiply by. Diciendo literalmente Literally saying que lo que tú haces that what you do es lo que te justifica delante de Dios. is what makes you righteous in front of God. Y por eso te digo que el cristianismo, That's why I say to you, Christianity, nosotros us, creemos y entendemos believe and understand que cuando Jesús vino a la tierra, that when Jesus came to the earth, Emmanuel con nosotros, Emmanuel with us, literalmente es que Dios estaba en la balanza, is literally that God was on the scale. pero Emmanuel significa esto. Emmanuel means this. Dios, God, el Padre, the Father, haciéndose hombre made himself man y poniéndose del lado de la balanza and putting himself on the side on the scale y haciéndonos aceptos delante del Padre. and making us ascend to the Father. Por eso yo quiero que tú entiendas y te grabes esto, I want you to understand and remember this, que la justicia que tú tienes no es tu justicia, that the righteousness that you have is not your es righteousness. la justicia de Jesús en nuestras vidas. It is the righteousness of Jesus in our lives. Porque Emmanuel dejó su trono de gloria Because Emmanuel left his throne where he was y at, habitó entre nosotros and he came into us, y tomó nuestro lugar. and he took our place. Y ahora esa balanza que estaba totalmente en desequilibrio, And now that scale that was completely off balance, porque no hay justo ni uno solo, because there's not one righteous among us, pero Él nos hizo justos y aceptos delante del but Padre. he made us righteous in front Ahora, of God. todos los que estamos aquí entendemos perfectamente esto. Now everyone who's here understands that. Yo lo creo, amén. I believe it, amen. Y nosotros no ponemos ese tipo de balanza en discusión. And we will not put that sort of balance into discussion. Pero lo que sí ponemos en discusión, But what we do put into the discussion, y nosotros como seres humanos somos muy propensos a hacer esto, and us as human beings, we do this a lot. no nos ponemos en balanza con Dios, We don't put ourselves in balance with God porque sabemos que somos justificados ya por Cristo Jesús delante del Padre. because we believe that we already made righteous by Jesus in front of God. Lo que sí ponemos en la balanza What we do put on the scale es mi vida, is our life. cuando he fallado a Dios, When I have failed God, cuando he pecado, when I've sinned, cuando he hecho lo que no le agrada a Él. when I've done what doesn't make him happy, Y no pongo a otro mejor que yo, and I don't put another one that's better than me. pongo a un pecador. I put a sinner. Y digo para mí mismo, And I say for myself, yo no soy pecador como Alexis. I say that I'm not a sinner like Alexis. Tú di mi nombre. Yo no soy un pecador como mi hermano Fer. Porque eso es lo que Aprendo. hacemos. That's what we do. Yo me pongo en la balanza cuando le he fallado a Dios I put myself on the scale when I have been bad with God, y volteamos a ver quién pecó más que yo. and we try to see who has sinned more. Y ese que pecó más horrible que yo, And he's sinned more than me. decimos delante de Dios, We say in front of God, yo no soy como Él. I am not like him. Yo no pequé como Él. I am not. I did not sin like him. Yo pequé, Señor, I sinned, Father, pero Él pecó más feo que yo. but he sinned way more than me. Porque no ponemos en discusión que la justicia de Dios es la que nos pone bien delante de Dios. Because we don't put into dispute that
nuestra justicia. that our righteousness, Porque eso lo entendemos perfectamente. because we understand that perfectly. Pero insisto con esto. But I finish with this. Insisto con esto. No, no I- digas que voy a acabar No. todavía porque todavía no Okay, acabo. perdón. Insisto con esto. I insist with this. Cuando Dios no nos responde a algo, When God doesn't respond to something, y nosotros ponemos a un pecador, a alguien que no tiene el conocimiento de Jesús como nosotros lo tenemos, and we put a sinner who doesn't have the understanding of God and Jesus like we do, y decimos, and we say, ¿por qué a él sí? how come him yes? ¿Y por qué yo que te sirvo y que soy más perfecto y más puro que él? And me who serves you, God, and who's more righteous and who's more perfect than him? Entonces eres injusto, Dios. Then you are injustice, God. ¿Por qué la injusticia? Why the injustice, God? Porque tratamos y usamos esa balanza. Because we try and use that scale. Tratamos de usar esa balanza We try to use that scale. y pensamos que Dios va a calificarnos de esa manera And we think that God will qualify us by that way. y va a decir, sí, cierto, And he might say, yes, it's true. él no pecó tanto como él. He did not sin as much as he did. Él pecó, pero pecados blancos. Yes, he's sinned, but it's little white sins. Y este es un pecador de plano. And this is a real sinner. Lo voy a castigar más. I'm going to punish him even more. Dios no funciona de esta manera. God doesn't function in that way. Amén. Amen? Me estoy siendo claro. Am I being clear? Deja avanzo porque dejé mis notas y Let me advance because I left my notes. por alguna razón pensamos que Dios nos va a perdonar Some way we think that God is going to forgive us o justificar de acuerdo a lo que hicieron otros, or justify what others did lo que pecaron otros. or the other sins that someone else Y did. de esa forma Dios nos va a calificar o perdonar. And in that way, God will qualify us or forgive us. Como el método que muchos sistemas escolares usan, Like a system that a lot of schools use, que califican de acuerdo a la curva o el método de la curva. that they qualify using a curve. Diciendo que si todo el grupo sacó tal calificación, That if such group took out this qualifiers y solamente uno salió bien, and only one came out right, entonces para que no se vea tanto el error de los demás, so that the errors of the rest won't be seen as much, vamos a bajar un poquito la curva we're going to lower the curve just a little bit. para que se vea más distribuido las calificaciones. So it'll look more evenly distributed, the qualifications. Dios no califica ni justifica de esa manera. God does not qualify or make just in that manner. Isaías 64:6 declara, Isaiah 74, si bien todos nosotros somos como suciedad we are all like a city, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, and all of us like rags, cloths, nuestra justicia como trapos de inmundicia. our Righteousness. righteousness like rags. Y esto es lo que hace la diferencia entre el lavado con la sangre del cordero And this is what makes the a difference of being washed with the blood of the lamb. que Dios desciende de su trono That God descends from his throne y habita entre los hombres. and lives inside of man. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, God with us. Dios que está con nosotros God is with us. se pone en un extremo de la balanza He puts himself on the scale y nos hace aceptos delante del Padre. and makes us acceptable in front No of es God. nuestra justicia, It's not our own righteousness. es la justicia de Jesús. It's the righteousness of Jesus. Justicia no es una actitud moral,
Righteousness is not a moral attitude. Tampoco es una proposición filosófica, It's also not a philosophical thinking, ni una idea. not even an idea. Justicia es una relación correcta con Dios. Righteousness is the correct attitude with God. Y quiero que guardes esto en tu corazón, And I want you to have this in your heart, porque pareciera que he contradecido todo lo que hablamos because I feel like I've gone over everything that we talked about sobre hacer y agradar para hacer las cosas para agradar a Dios. to do the right things to please God. No se trata de eso. It doesn't have to do with that. No hacemos las cosas correctas para ser justos. We don't do the right things for us to be righteous. Escucha bien esto y guárdalo en tu corazón. Listen to this very carefully. No hacemos las cosas correctas We don't do the things right para ser justos, to be righteous, sino que hacemos lo correcto but we do what is right porque hemos sido hechos justificados delante de Dios. because we have been made righteous in front of God. No porque las hacemos para ser justos, We don't do it for us to be righteous, sino que las hacemos. but that we do it. Vivimos para Dios. We live for God. Nos esforzamos para Dios. We work for God. Trabajamos para Dios. We do good things for God. Ponemos nuestras finanzas. We put our finances, Ponemos nuestro tiempo. we put our time, No para ser justificados, not to be made righteous, sino porque hemos sido justificados. but that we've been Y made de righteous. agradecimiento And because we are thankful, le damos nuestra vida a Dios. we give our life to God. Quiero avanzar I'm going to advance porque solamente me quedan 12 minutos because I only have 20 minutes. Oh, I'm sorry, 12. y no hemos ni llegado a la mitad, de Alexis. Santo Dios. Guárdanos, Padre. La palabra que se usa aquí para justicia The word that's used here for righteousness es la palabra dikaiosaine. is the word dikaiosimon. Y esto es el estado, significa literalmente el estado de quien es tal como debe de ser. And this is the state of being exactly how it is. Un estado de ser que es aceptable para Dios. A state of being that is acceptable to God. Y tiene que ver con una palabra que se usaba en el ámbito judicial. It was a word that was used in a judicial setting. Y es literalmente un veredicto que daba un juez And it was a verdict that a judge gave a una persona que había sido convicta. to a person who has been convicted. Propiamente y literalmente le está diciendo He is literally telling that person que es un veredicto de aprobación. that it is a verdict. Y quiere decir literalmente And it literally has to say, ser quien Dios quiere que tú y yo seamos. be who God has sent us to be. Entiende esto, mi querido hermano y mi querida hermana. Understand this, brothers and sisters. Ser quien Dios quiere que seas. Be who God wants you to be. Mateo registra las palabras de Jesús. Matthew wrote down the words of Jesus. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Blessed are those who have hunger and thirst for righteousness, De justicia. of righteousness. En otras palabras, de ser quien Dios los ha llamado a ser. In other words, to be who God has called you to be. Cuando Adán pecó, el pastor lo enseñaba hace 2 semanas atrás. When Adam sinned, and Pastor was showing us that 2 weeks ago, Fue destituido literalmente del diseño que había querido Dios para el hombre. we completely fell from our purpose that God made us to fulfill. El diseño que Dios tenía para el hombre The design that God had for man se perdió cuando Adán y Eva fallaron a Dios. was lost when Adam and Eve failed God. Ya no eran personas justas, rectas delante de Dios. They were no longer righteous people in front of God. Ahora viene Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. And now Jesus came, Emmanuel, God with us. Y ahora Él dice que tengan hambre y sed de justicia.
He said to be hungry and thirst for righteousness. De ser quien Dios los ha llamado a ser desde el principio. He said to be who God has called you to be from the beginning. Cada uno de nosotros tiene un diseño particular. El pastor lo enseñaba. Every one of us has a particular design. Y no voy a entrar en eso porque ya se enseñó. And I'm not going to go into that because that's already been taught. Pero tú no estás en una congregación But you are not in a congregation solamente para pasar el tiempo e ir al cielo. and only to pass the time and then go to heaven. Tú no estás buscando solamente una aseguranza de incendio, mi hermano. You are not only looking for a spark, Fire insurance. a fire. Okay, yeah. No You're estás not looking for a buscando fire. una aseguranza de incendio. You're not only looking for a fire Insurance. insurance. You're not only looking for fire insurance Porque eso es lo que te lleva al cielo. because that's not what takes you to heaven. ¿Por qué una aseguranza de incendio? Because it's not fire insurance. Porque no vas al infierno. Because you're not going to hell. No vas a estar entre las llamas. You're not going to be in the flames. No estás buscando solamente una aseguranza de incendios, mi hermano. You're not only looking for fire insurance. Estás aquí para servir a Dios, You are here to serve God, para cumplir con un llamado, con un propósito de Dios to complete with the y calling, ser design quien of God, Dios te ha llamado a ser. and be who God has called you to be. Dios no te llamó para ser un derrotado. God did not call you to be someone who is broken. Dios no te llamó para ser una persona que diga, yo no lo puedo hacer. He has not called you to be someone who can say, I cannot do that. Dios te llamó porque entiende que tienes el poder y la capacidad God called you because he knows that you have the purpose and the capacity para ser quien Dios te ha llamado a ser. to be who God has called you to be. Pero ese no es el punto. But that's not the point, Porque Él quiere que seas quien Él quiere que seas. because he wants you to be who you want to be. El punto es The point is que tengas hambre y sed. to have hunger and thirst, Porque Él está dispuesto a que tú seas quien Él quiere que tú seas y que yo sea. because he is ready for us to be who we want to be or who you want to be. La gran pregunta del millón The $1 million question es ¿tienes hambre? is, are you hungry? ¿Tienes sed? Are you thirsty? No me hable de hambre ni de sed porque ya me estoy imaginando. Don't talk to me about hunger and thirst because I'm already imagining it. Fíjate esto, mi hermano, y estoy terminando y ahora sí. Figure this, brothers and sisters. La pregunta es ¿cuánta hambre y sed The question is, how much hunger and thirst de ser quien Dios quiere que seas to be who God wants you to be tenemos? do you have? ¿Cuánta hambre y sed de ser quien Dios quiere que seamos tenemos? How much hunger and thirst do we have to be who God wants us to be? Dios no busca tu justicia. God doesn't look for your righteousness. Dios no busca que seas perfecto. God doesn't look for you to be perfect. Dios quiere que tengas hambre y sed de justicia. God wants you to be hungry and thirsty for his righteousness. Tener hambre es una necesidad. Being hungry is a necessity. Es un deseo intensamente que a veces nos ataca. It's a intense feeling that sometimes attacks us. Y hay algunos de nosotros que no nos hablen cuando tenemos hambre. There's some of us that you can't even talk to us if we're Porque hungry. empezamos a ver enemigos en quien no es enemigo porque tenemos hambre. We see people who we see as enemies A because we're nosotros hungry. nos da hambre. We get hungry. Nos da el deseo de comer. We have the desire to eat, Y nos da hambre de diferentes tipos de cosas. and we get hungry for different types of things. Hay ocasiones que nos sentamos en la iglesia el domingo There are certain times when we sit down at church on Sundays, y el pastor, la pastora, mi persona estamos predicando and the pastor or someone else is preaching, o cualquiera que se pare a predicar or whoever stands up to preach, y nuestro estómago está diciéndonos a nuestra mente, and our stomach is telling our mind, tengo hambre de un plato de carne asada. I'm hungry for a plate of Tengo steak. hambre de unos tacos de tripas, hermano Federico. I'm hungry of some tacos of intestine. Cuando me acuerdo de los tacos de tripa, me acuerdo del hermano Federico y le digo, Señor, bendícelo.
Whenever I get bored of the tacos, I always think of the brother and I say, God bless him. Ahora no lo vaya a hacer. Well, he's not going to do it this time. Pero nosotros decimos, tengo hambre. But we say, I'm hungry. Y se nos empieza a antojar eso y decimos, tengo hambre de eso. And then we start getting a craving of that. Hay una bebida que hacen los hermanos dominicanos There's a beverage that the Dominican brothers make que se llama morir soñando. that's called Moris Soñando. Dreaming Die. Oh, ¿Cómo sería, no, ¿cómo sería no, eso? brother. Se llama morir soñando. Okay. Oh yeah, dreaming dying. Se Okay. llama morir soñando. It's called dreaming dying, Y es una bebida que hacen con leche, and it's a drink that they make with milk, leche condensada, condensed milk, naranja, orange, hielo, no sé si le Ice. ponen coco. coconut, Pero está bien sabrosa. but it's really good. Y hay ocasiones que yo me acuerdo y me da ganas de eso. And I think about it, and sometimes I get a craving for it. Y una sola vez la tomé y de ahí le dije a mi esposa, apréndela y hazla. And he drank it one time, and he told his wife, "You need to learn how to make this." Y la hicimos un montón hasta que nos fastidiamos y dejamos de hacerla. And we made it so much that we got tired of it. Pero a nosotros nos da hambre But we get hungry, y empezamos a pensar en eso. and we start thinking of that. Y empezamos a pensar en lo que tenemos ganas de tomar. And we start thinking about what we thirst for. O cuando vamos a comer, ¿de qué tienes hambre? Or when we go to eat, we ask, what are you hungry for? ¿De qué se te antoja? What are you craving? Porque eso fue un apetito que nos dio el Señor Because that was a appetite that God gave us para ser saciado, so that we may be filled, para que nosotros podamos ir y a la hora de comer ser saciada nuestra vida. that in the time of eating we can be satisfied. Los alimentos son la fuente de energía para nuestros cuerpos. The food is a fountain of life for our Y a body. través de los alimentos vienen los nutrientes que necesita nuestro cuerpo And through that comes the nutrients that our body needs para poder funcionar correctamente. so that we may be able to function good. ¿Te está bendiciendo esto? Are you understanding this? ¿Me das un tiempito más para terminar? Can you give me just a little bit more time so I can finish? Y el cuerpo está diseñado con este deseo. And the body is made with this with this craving. Yeah, with this craving. Esa palabra la aprendí por mis hijos. Porque empiezan a decir, I'm craving for this. Y empiezan a decir lo que se les antoja. Pero fuimos diseñados con este apetito. We were made and designed with this craving. Y al cuerpo tomar estos alimentos, And for our body to take these nutrients, nuestro organismo está diseñado our organism is designed para poder sacar los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. to be able to get out the nutrients that our body Para needs, poder desarrollarnos y poder crecer nuestros cuerpos. to be able to grow our bodies. Y tienes que entender esto, mi querido hermano, que la salud depende That you need to understand this, that our health de depends on comer saludablemente, to eat healthy, de comer de acuerdo a lo que nuestro cuerpo necesita. to eat according to what our body needs. Y entre paréntesis te voy a decir esto. And in parentheses, I'm going to tell you this: El minuto de la salud. the minute of health. Haz la costumbre de que cada principio de año Have the custom of every start of the year, ve al médico y que te hagan un trabajo de sangre go to the medical doctor and have them draw your blood para que te digan qué nutrientes necesita tu cuerpo. so they can tell you what nutrients your body needs. Y te vas a dar cuenta qué es lo que necesitas comer para poder corregir ciertas áreas en tu cuerpo. And you're going to know what is it that you need to eat in order to correct certain parts of your Cierro el body. paréntesis. I'll say it in parentheses. Pero la salud depende de lo que comemos. But our health depends on what we eat. El tener hambre y sed To have hunger and thirst no hace la diferencia. doesn't make the difference. No hace la diferencia el tener hambre y sed. It makes no difference being hungry or thirsty. Porque yo puedo tener hambre Because I can be hungry, y para quitarme el hambre me como un chocolate, and to get rid of my hunger, I'll eat a chocolate. me como un dulce. I'll eat a candy.
Voy y abro el refrigerador y me paro 15 minutos como lo hacen mis hijos. I'll open the refrigerator and stand there for 15 minutes A ver qué van a comer para quitarse el hambre. Hijo, ya vamos a comer. to see what they're going to eat. And he tells them, son, we're about to eat. Ya tenemos ya estamos cocinando, ya va a estar la comida. We're already cooking. The food's going to be ready. No, ellos no pueden esperar porque quieren saciar el hambre. But they can't wait because they want to kill that craving. Y cuando vamos a comer lo que necesitamos comer, And when we eat what we're supposed to eat, ya no quieren comer. they don't want to eat. A lo mejor solamente son mis hijos. Maybe it's just my kids. Pero ese mismo principio, But that same beginning, principle, ese mismo principio, that same principle, a veces lo usamos en la vida cristiana. we sometimes use it also in the Christian life. Dios nos puso esa hambre y sed de ser quien Dios quiere que seamos. God put that hunger and thirst in us to be who God wants us to be. Pero nosotros lo saciamos But we satisfy it con 5 horas de Netflix, with 5 hours of Netflix, 4 horas scrolling el teléfono. 4 hours of scrolling on the phone. Y cuando ya quieres leer la palabra de Dios, And when you want to start reading the Word of God, cuando quieres estar en la presencia de Dios, when you want to be in God's presence, tu alma está hastiada your soul is exhausted y ya no tienes ganas de comer lo que necesitamos comer. and you have no desire to eat what you're supposed to eat. Por eso la pregunta no es, That's why the question is, ¿quieres ser quien Dios quiere que sea? do you want to be who God wants you to be? La pregunta es, ¿tienes hambre The question is, are you hungry de ser quien Dios quiere que seas? and thirst to be who God wants you to be? Ponte sobre tus pies. Please stand up. ¿Tienes hambre de ser Do you have hunger and thirst quien Dios quiere que tú seas? to be who God has called you to be? Dios nos dio esa capacidad God gave us that capacity de sentirnos insatisfechos en la vida, to feel unsatiable in life porque solamente Él lo puede saciar. because only He can satisfy us. Y tú puedes decir, And you can say, hermano Fernando, pero yo no puedo. Brother Fernando, but I can't. Yo no sería capaz I don't have the capacity de ser quien Dios quiere que yo sea, to be who God has called me to be porque le he fallado tanto a Dios. because I have let God down so many times. Hago promesas y no las cumplo a Dios. I make promises and I don't keep them to God. Esta justicia de la que usted me habla, de la que tú me hablas, That justice that you talk to me about está muy lejos de yo poderla alcanzar. is too far for me to get it. Me encanta el Salmo 42, versículo 1 y 2. I like Psalms 41, verse 1 and 2. 42, 1 y 2. 42, 1 and 2 Psalms. Y declara como el siervo And I declare as the lamb, brama por las corrientes de agua. wash over me like the water. Así clama por ti, That way I clamor to you. oh Dios, el alma mía. My soul Mi alma tiene sed de ti, is thirsty for you, del Dios vivo. of the living God. Este salmo lo escribieron los hijos de Core. This psalm, they wrote the sons of Corinth. Y muy bien puede representar el tiempo que David estuvo huyendo de Saúl. And this may well represent the time that David was living there, Donde estaba desesperado por Dios. when he was not happy with God, Desesperado, desperate desperate por Dios, porque Dios actuara. for God to act. Y es muy poderoso, And it's very powerful porque dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? because he asks, when will I bring myself and present myself in front of God? Y quiero decirte, mi hermano precioso, mi hermana preciosa, And I want to tell you, brothers and sister, beloved, no te descalifiques. don't disqualify yourself. No te descalifiques a ti mismo. Don't disqualify your own self. Aviva el hambre. Live in the hunger. Aviva el hambre y sed por las cosas de Dios. Live in the thirst and hunger of God. Cuando vemos en la Biblia la vida de David,
when we see in the Bible the life of David, tú te vas a dar cuenta que David era una persona que se equivocó muchas veces. you'll see that David is a person that got confused a lot of times. Y qué bueno que la Biblia deja todos sus errores y sus pecados. And it's great that the Bible leaves all of his errors and all of his wrongdoings. Así para que cuando tú y yo pensamos que estamos descalificados, So that's why when you and I think that we're disqualified, acordarnos de David. we can always remember of David. Y David, a pesar de que fue una persona que se equivocó, And even though David was a person who got confused, Pablo declara en una sinagoga en Hechos, Pablo declares in a synagogue in Acts, capítulo 13, versículo 22. chapter 13, verse 22. Y después de haber quitado a este, refiriéndose a Saúl, And he said, after removing this person, refiriéndose a Saúl, referring to Saul, levantó por rey a David, he picked up David as king, de quien dijo, that he said, de que también dijo, dio testimonio, that he also said, and he gave testimony of, diciendo, saying, he hallado a David, hijo de Isaí, I have chosen David, son of Jesse, varón conforme a mi corazón, a man after my own heart, quien hará todo lo que yo quiero. who will do everything that I say. En otras palabras, Dios dijo de David, In other words, God set up David. él será quien yo quiera que sea. He will be who I want him to be. No por su justicia, porque será una persona que se equivoque una y otra vez, Not for his righteousness, because he will get confused one or two times, pero tendrá hambre. but he will have hunger. Vivirá desesperado por mi presencia He will be desperate for my presence, y yo lo llevaré a ser and I will take him to be quien yo quiero que él sea. who I want him to be. Salmo 63, versículo 1 enseña. Psalms 73, verse 1. 63, verse 1. 63, verse 1. Dios, Dios mío, eres tú. God, oh God, it is you. De madrugada te buscaré. In the morning I will look for you. Mi alma tiene sed de ti. My soul is hungry for you. Mi carne te anhela My flesh honors you. en tierra seca y árida donde no hay aguas. In places where it is dry. Esa era el hambre de David. That was the hunger of David. Esa era la sed que él tenía That was the thirst that he had por ser quien Dios lo había llamado a ser. to be who God called him to be. Ahí donde tú estás, mi hermano, There, where you are, brothers and sisters, solamente levanta tus manos. just lift up your hands. La pregunta no es The question is not que si puedes ser justificado delante de Dios. if that you can be righteous in front of God. Él quiere que seas como Él quiere que tú seas. He wants you to be how you want to be. Quiere que cumplas el propósito. He wants you to complete the promise. Quiere que cumplas todo lo que Él diseñó para ti. He wants you to complete everything you were designed for. La pregunta es, ¿de qué tú tienes hambre? The question is, what do you have hunger for? ¿De qué tú tienes sed? What do you thirst for? Puedes seguir buscando todos los bienes materiales You can try to look for all the materials, y decir, hasta que no tenga esto voy a ser feliz. and you can say, until I have this, I will not be happy. Oh, voy a trabajar, voy a esforzarme por alcanzar esto. I'm going to work. I'm going to try to achieve this. Porque cuando lo alcance seré realmente feliz. Because when I get that, I will really be happy. ¿Qué es lo que tú has puesto en tu mente? What have you put in your mind? ¿Qué es lo que has puesto en tu corazón? What have you put in your heart Como una meta para tu ser feliz. as a goal for you to be happy? Déjame desilusionarte un poco. Let me disillusion you. Porque una vez que lo alcances, Because once you reach it, ciertamente te vas a sentir a gusto you will certainly feel good y agradable. and happy. Pero va a pasar el tiempo. But the time will pass. Y eso por lo que trabajaste y te esforzaste. And that which you worked for Y and you tuviste strive for, hambre y sed desesperada por alcanzarlo. and you had thirst and hunger for it, Te vas a dar cuenta que no era todo. you will realize that it is not everything.
Porque solamente el favor y la misericordia de Dios Because only the favor and the mercy of God es lo que puede saciar tu vida. is what can Es lo satisfy que your puede life. satisfacer tu ser. It's what can satisfy your thirst. Es lo que puede darte satisfacción. It's the only thing that will give you satisfaction. Por eso esta escritura declara: That's why this scripture declares, bienaventurados los que tienen hambre y sed blessed are those who are hungry and thirsty de justicia, of righteousness, porque ellos serán saciados. for they will be filled. Ellos serán saciados. They will be satisfied. Bienaventurados los que tienen hambre Blessed are those who have hunger y sed de ser quien Dios los ha llamado a ser, and have thirst to be who God has called them to be, porque ellos serán saciados. for they will be satisfied. Porque ellos serán saciados. For they will be satisfied. Despierta el hambre en tu interior, mi hermano. Wake up the hunger in your body, brothers and sisters. Despierta la sed por más de Dios. Wake the thirst that you have for God. Despierta ese deseo de comer de Dios, Wake up that desire to eat of de God, estar en la presencia de Dios. to be in His presence. Porque en cuanto más hambre tengas de Él, Because the more hunger that you have for Él Him, saciará you will be satisfied. lo que nada en la tierra puede saciar. That nothing on this earth can satisfy. Lo que nada en la tierra puede saciar. Nothing on this earth can Podrás satisfy. correr de aquí para allá. You can go here or there. Podrás ser una persona exitosa de cierta manera en el mundo. You can be a person that exceeds a lot in the world. Pero si no tienes hambre y sed de justicia, But if you don't have hunger and thirst of righteousness, serás una persona you will be a person que irá de una cosa a otra that goes from one thing to y another, jamás serás saciado. and you will never be Pero satisfied. solo los que tienen hambre de ser quien Dios los ha llamado a ser Only those who have hunger and thirst to be who God has serán called them to saciados. be will be satisfied. Serán saciados. Will be satisfied. Ahí donde tú estás, solamente decláralo con tus palabras. Right there, where you are, just say it with your words. Despierta el hambre, Señor. Wake the hunger, God. Despierta el hambre en mi vida. Wake the hunger, God. Despierta el hambre por saciarme de ti, Señor. Wake the hunger, God. Take over me. Por eso el salmista David declaraba: This day I was saying, gustad y ved. Gustad y ved. Qué bueno es Dios. how good is God? En otras palabras, prueba. In other words, try, Prueba, testa. test it, Y verás que es bueno. and you will see that it is good. Porque una vez que lo has probado, Because one day you have tried it, una vez que lo has sentido, one time that you have felt it, nunca más volverás a buscar otra cosa que su presencia. you will never try to look for anything else but His presence. Sí, Señor. Si te sabes el canto, solamente cántalo. If you know this song, please sing it with us. Desespérate por su presencia. Desespérate por su presencia. Ten hambre por Él. Ten hambre por ver su mano obrar en tu vida. Sí,
estamos perdidos. We're lost without you, Lord. Estamos perdidos sin ti. Tú eres todo. Tú eres todo lo que anhelamos, Dios. No es nuestra justicia. No es nuestra justicia. Es la justicia de Dios en nuestras vidas, que nos hizo quien Él quería que fuéramos. Tú eres mi pan, Señor. Amando rosto cororo boshenda. Inamandere besutoro bokashtere de basenda. Inai karara basendere de bosotoro bokaya. Inarara basendere bostore bekaya. Ikarara basondoro roboshetere de bekaste. Te anhelamos, Señor. Tenemos hambre de ti. Vamos, díselo. Díselo, díselo. ¿Cuánto te necesitas? Dile cuánto le necesitas. Solo tú eres capaz, Señor, de saciar. Ahí donde mis hermanos están, ahí en la necesidad que se encuentran, Dios, solo tú eres capaz de saciarlos. Solo tú eres capaz, Señor, en esa dificultad donde ellos se encuentran, en esa prueba que ha venido a sus vidas. Solamente tú eres capaz de saciar sus vidas, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. 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 Bendecimos, Señor, a los que nos miraron, a los que nos van a mirar, Señor, al que llegue hasta este momento, Those who've come to this moment with us, y los bendecimos. we bless each and every one. Declaramos que la bendición de ti está sobre ellos, We ask that your blessings be over them, que tú los cubres con tu bien, that you will cover them with your good, que tú los cubres con tu misericordia, that you will cover them with your mercy, y que ellos serán quien tú quieres que sean. and for them to be who you made them to be, Cuando el hambre y la sed with the hunger and the thirst arrebate sus vidas, Señor, over their lives, Father God. los cubrimos en el nombre de Jesús. We cover them in the name of Jesus Christ. Bendecimos a aquel que hoy dice: yo acepto al Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador. We bless them who say that I accept Jesus in this day as my Lord and Savior. Aquel que está ahí mirándonos por el teléfono, The one who's watching us over his phone en la computadora, or the computer. mandamos tu bendición, Señor, ahí donde ellos están. We send a blessing to you. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén Amen. y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Él es bueno. Puedes God is tomar good. asiento. You can sit down. Él es bueno. You're good. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bless you in the name of Jesus Christ. Eres bendito en la entrada, You are blessed bendecido al entrar, al salir, and entering and
going. Eres bendecido en tu trabajo, You are blessed in your work, en la escuela, at school, en tu empresa. at your job. Eres bendecido en tus hijos, You are blessing with your en children, tu descendencia, with your descendants. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Alexi. Hoy te diste cuenta que mi nota no sirve. No, es la primera y la última vez ya. Hoy pasó lo que Pablo sufre cuando predica conmigo. Hermano, está Dios te fuerte. bendiga. Dios te bendiga. Los amo en el nombre de Jesús. Es una bendición. Y quisiera seguir con cosas que tengo en mi mente, pero sé que ya te aborté el hambre y quieres irte a comer. Dios te bendiga. Pasa bless you adelante all. el pastor. Le damos un aplauso a Jesús.